Entonces, vamos a empezar fuerte. Según los Vedas, sufrimos por 5 cosas principales, que es no saber quiénes somos, identificarnos con el ego, aferrarnos a lo transitorio, temerle a lo transitorio y tenerle miedo a la muerte. Yo sé que tú no le tienes miedo a la muerte, eso no hace falta que te lo pregunte porque es que sé que no le tienes miedo ni a morir ni a la muerte. Pero sí me gustaría preguntarte y que nos dijeras qué es para ti la muerte y cuando morimos y dejamos este cuerpo, según tú, ¿cómo seguimos evolucionando y hacia dónde vamos? Para mí la muerte es cambiar de cuerpo, al igual que nosotros cambiamos de cuerpo cada vez que dormimos. Entonces es un proceso al que ya estamos habituados cada vez que entramos en ensoñación. O sea, nos dormimos y ya el personaje que estamos encarnando aquí, como poco, se deshace en gran medida. Porque es evidente que el yo que encarnamos en los sueños es ligeramente distinto al yo que encarnamos en vigilia. Como poco, no tiene la misma capacidad intelectual para darse cuenta de que está soñando. Y aunque se dé cuenta, aunque tengamos un sueño lúcido, sigue siendo bastante rudimentario el aparato intelectual y cognitivo que tenemos en los sueños. Así que la muerte viene a ser un cambio de traje. En ese cambio de traje también hay implícito un cambio de personalidad, porque las coordenadas energéticas que rigen este avatar son diferentes de las que rigen el yo onírico o cuerpo astral y después las coordenadas que rigen los diferentes yoes que tenemos en otras dimensiones. O sea que básicamente para mí la muerte es un cambio de dimensión, un cambio de cuerpo y un cambio en la organización estructural de lo que llamamos identidad o ego. En esta tercera dimensión, digamos el ego a ese cuerpo mental, también perdemos este cuerpo físico que le da soporte a ese ego y simplemente cambiamos a otra versión, a otra dimensión, a otra forma de entender el mundo. Estamos muy acostumbrados, y según esa definición de los Vedas, a considerar que lo único real es lo que sucede en este aparato mental y en estos 5 sentidos, y simplemente cuando ampliamos la visión nos damos cuenta que aferrarnos a ello como única realidad es una fuente de sufrimiento. En el momento en que ampliamos la visión y consideramos otras capas de realidad, pues como mínimo vamos a considerar o vamos a conseguir descargar menos presión sobre la vida que tenemos aquí encarnada aquí y ahora. No puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que expresas. ¿Crees que si los seres humanos tuviéramos la muerte integrada en nuestra vida, seríamos menos manipulables? Desarróllanos esto un poco, Robert. Claro, desde luego que sí, porque al fin y al cabo cuando uno empieza con una visión ateo-materialista, según la cual lo único real es esta vida, no hay nada antes ni hay nada después. Si lo único valioso que tienes es esta vida, harás cualquier cosa por sostenerla. Y eso incluye matar a otros, incluye hacer algo que pueda ir en contra de cualquier valor moral, porque evidentemente el valor superior va a ser la vida y no hay nada que se pueda compatibilizar. Sin embargo, luego vemos que incluso a un nivel puramente biológico uno está dispuesto a dar su vida por seres queridos, con lo cual intuitivamente ya ve que la vida no es el valor central. Incluso uno está dispuesto a morir antes de sufrir demasiado, con lo cual esa vida está sujeta a condiciones. O sea, digo, yo no estoy dispuesto a vivir bajo cualquier precio. Prefiero morir antes que vivir una vida demasiado sufrida, demasiado penosa. Por eso la gente también se puede suicidar o puede pedir una eutanasia. Con lo cual, cuando uno se da cuenta que además ni siquiera la muerte es el final, sino que es una continuación, todavía le va a tener menos miedo a esa muerte, menos apego a lo que llamamos vida, porque sabemos que solo es un estado más transitorio y por lo tanto al ponerla en el justo lugar le vamos a dar el valor necesario, ni más ni menos. Cuando nosotros no tenemos claro el sistema de juego o tenemos muchas dudas o directamente nos falta información crucial, nuestro libre albedrío se restringe mucho. Pero bueno, yendo exactamente a lo que decías, si lo único importante en tu vida es la propia vida, pues entonces te puedo chantajear de 1000 maneras. Y si te puedo chantajear de 1000 maneras, finalmente te conviertes en alguien más manipulable, más esclavizable. Y finalmente alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar el culo. Sin embargo, si te das cuenta de que tu alma es importante, que tu espíritu es importante, que lo que yo hago tiene repercusiones, me lo voy a pensar bien antes de hacer según qué cosas para potenciar o prolongar esta vida de un modo artificial. Totalmente. ¿Cómo crees tú que el ser humano ha podido entrar en este autoengaño tan grande de llegar a creer, o sea, de no vivir con la consciencia de que vamos a morir? Porque estamos viendo que la muerte del cuerpo físico existe, lo estamos viendo todos los días, es una carcasa del cuerpo
La muerte existe, lo estamos viendo, pero ¿por qué crees tú que es tan difícil, le resulta tan difícil a las personas integrar esta realidad para poder ser coherentes con ello? Es decir, para funcionar conscientes de esta realidad que todos vamos a transitar. Por un proceso de sobreadaptación social. En la sociedad, uno, para poder vivir en ella en cierto nivel de, no digo decir armonía, sino en una tregua social, uno tiene que evitar según qué temas que son tabúes. Y un tabú significa que se va a crear o bien un silencio incómodo o bien una conversación molesta. Dado que hablar de la muerte, de la propia o de la ajena, casi siempre es un tema sórdido, complicado, entonces las personas van a evitar hablar de él. Si no hablas de él, vas a reflexionar poco sobre él. Y lo poco que reflexiones, si tienes ese registro social de que las pocas veces que lo has hablado se hace un silencio incómodo, la gente está claramente molesta, ¿qué vas a hacer o qué posicionamiento vas a tener respecto a esa cuestión? Pues mucho miedo. Si luego vemos en los entierros a la gente totalmente desencajada, completamente rota, o incluso en el duelo posterior, o reprimida, o enfermiza, o han pasado no sé cuántos años y no son capaces de superarlo, te das cuenta de que ese problema, el problema de la muerte, es demasiado grande para poder asumirlo. ¿Por qué? Porque los referentes que tú ves de los demás es que es algo tan gordo, tan abisal, tan insondable, que realmente te destruye la vida si se muere un ser querido. La vida propia también se puede fastidiar si está en juego, si está en peligro. Incluso puedo dejar de vivir porque me quedan, bueno, X años de vida, es que nunca sabes cuántos te quedan, ¿no? Pero bajo la idea de que algún día puedo morir, me puedo hundir. O sea, básicamente no se nos dan herramientas para abordarlo. La sociedad crea un tabú en torno a ello y por lo tanto hace falta valentía simplemente para reflexionar sobre el fenómeno de un modo científico, filosófico, psicológico, en definitiva inteligente. O sea, para hacer un abordaje de, bueno, me voy a enfrentar a esto porque obviamente es una asignatura imprescindible en esta vida y quiero hacerlo con el mayor estoicismo, con la mayor inteligencia. Y te das cuenta de que te quedas solo, que prácticamente nadie quiere abordarlo y por lo tanto esa falta de acompañamiento es lo que hace que finalmente uno todavía le coja más miedo. O sea, básicamente el miedo de los demás todavía refuerza el nuestro. Totalmente, Robert, sí, totalmente. Yo ahí en mi segundo libro, La muerte maestra de la vida, es lo que propongo y además propongo que sea un tema que se hable, que sea un tema de diálogo, que sea un tema que se naturalice como lo es natural, porque es un proceso natural evolutivo y lo que no podemos hacer es aparcarlo y pensar que no existe. Yo no me muero hoy, no me puedo morir. Pues claro que me puedo morir. Yo en 5 minutos puedo estar muerta y esta puede ser mi última entrevista. Entonces hay que ser, pues eso, intentar pues trasladar esta conciencia de estas cosas primordiales y principales para que realmente el ser humano podamos funcionar libremente, porque mientras estén estos miedos, y yo siempre he sentido que cuando se traspasa el miedo a la muerte, cuando uno ya sabe lo que es, se acabaron el resto de los miedos. Puede haberlos, claro que va a haber miedos siempre, pero no nos van a invalidar y siempre va a haber un criterio propio para salir adelante. ¿Cómo podemos, según tu parecer, es una pregunta que te voy a hacer como pudiera parecer muy extensa, pero yo sé que tú la vas a afinar mucho, ¿cómo podemos nacer a nosotros mismos, despertar? ¿Crees que es algo que nos sucede o que podemos hacer algo con ello? Podemos hacer algo con ello. Cuando decimos que nos sucede realmente es que no hemos considerado o no nos sentimos partícipes del detonador, pero sí realmente de todo lo que le antecede. O sea, para que sucedan cosas en este mundo, en la vida de cualquier individuo, hace falta una acumulación de energía en nuestra burbuja de realidad. Esta burbuja se va nutriendo de diferentes inputs, de diferentes inercias mentales que vamos haciendo. Y cuando algo sucede como un nacimiento espiritual, entiendo que te refieres a eso, ¿no? Un despertar, un clic, un movimiento en el que uno decide mirar hacia adentro, considerar la naturaleza metafísica de su propia realidad, hacerse preguntas más profundas. Eso es el resultado de un proceso. Y aunque, insisto, aunque el clic no lo estés provocando de un modo voluntario, sí que lo estás generando. Hay que entender que también, cuando nosotros hablamos de voluntariedad, lo estamos equiparando a una planificación intelectual consciente. Es decir, que yo en mi diálogo interno yo me diga, yo quiero despertar. Pero sin embargo, la mayoría de las veces, primero hay un impulso no verbalizado, pero voluntario.
Es decir, yo quiero entender qué está pasando, quiero resolver un problema en mi vida, quiero encontrarle un sentido, y luego es cuando verbalizo, cuando le doy una forma intelectual a todo eso que estaba pasando, o cuando veo reflejado en un libro, en una charla o en otra persona, algo que ya estaba dentro de mí. Ese territorio ya existía a un nivel energético. Lo que le faltaban eran las palabras, la articulación intelectual, pero realmente el despertar ya se había producido. Lo único que normalmente consideramos el despertar, el momento en el que en nuestro cuerpo mental se dibuja una fórmula que resume y sintetiza aquello que hemos vivido y experimentado. Por eso el despertar lo asociamos mucho a la expresión conceptual e intelectual o dialéctica o verbal de aquello que ya hemos recorrido antes. Simplemente le hemos puesto los subtítulos a todo aquello que ya estaba pasando dentro de nosotros. Y por supuesto, claro que lo estamos haciendo sin parar. Totalmente. ¿Qué opinas? Voy cogiendo preguntas también del chat para que las personas que nos están acompañando aquí, que bueno, que sepan también que tengo en cuenta, y preguntas que de al hilo iré anotando para trasladarlas a Robert. Ahora un par de preguntas del chat. ¿Qué alimento tomamos cuando morimos? O sea, cuando estamos en el cuerpo astral te refieres, ¿no? Sobre todo allí lo que vamos a alimentarnos es de todo lo que hemos vivido y cuál es el registro emocional que ha quedado de todo lo que hemos vivido. O sea, una vez que un cuerpo está desencarnado y tenemos un cuerpo astral, uno se alimenta de emociones. Por eso muchas veces regresa a los lugares ya conocidos en busca de las emociones que ya les son comunes, ¿no? Vuelve a buscar a su pareja, se ha quedado viva, a sus hijos, familiares, busca aquel territorio conocido en el caso de que se quede aquí anclado. Pero si está ya en el momento de ascensión, va a ir a las dimensiones superiores buscando su propia alma, buscando sus cuerpos superiores, buscando todos los seres de luz que le van a dar un alimento mucho más nutritivo que no aquel que, si bien es conocido, no es el más nutritivo. Así que depende de cada uno, el itinerario está abierto para cualquiera y hay quien prefiere pues pactar otra vez con los arcontes y decir, oye, pues yo lo que quiero es volver aquí, que me he quedado con rabia y con ganas de hacer cosas, y vuelvo aquí a cambio de 4 historias, que normalmente eso es pactar, ¿no? De, oye, mira, pues yo te convierto en estrella del rock, pero tienes que pactar esto y esto y esto, y entonces vuelves inmediatamente a la reencarnación, pero porque tú has querido. O sea, si te han engañado es porque has firmado algo, y algo que te ha convencido, desde cierto punto les ha dado un consentimiento. Y también es verdad que nuestro cuerpo mental, en el momento que desencarnamos, tiene mucho menos peso que cuando estamos aquí encarnados. Y por eso también somos más fácilmente engañables. Exactamente igual que pasa en los sueños ordinarios. En los sueños ordinarios, pues si somos capaces de aceptar escenarios que son rocambolescos y estúpidos y consideramos que eso es nuestra realidad cotidiana y no nos damos cuenta, es porque el cuerpo mental, por supuesto, está con la guardia mucho más baja. Su capacidad para conectar razonamientos es mucho menor que la que tenemos aquí en vigilia. Así que, ¿de qué nos alimentamos? De emociones. Y esas emociones pueden ser de carácter residual más inferior, de lo que dejamos de la 3D, o pueden ser de carácter superior, las que nos llaman, nos impulsan desde la 5D. Muy bien. Bien, nos preguntan también en el chat, ¿qué opinas de la eutanasia? Pues depende de muchos y muchas variables. Yo, desde luego, creo que nunca me eutanasiaré, desde luego no parece que sea compatible con mi personalidad, pero entiendo que personas muy sufridas quieran optar por esa opción, o más bien, más que para ellas, para otros seres que ves que están sufriendo. Yo recomendaría que cualquier persona consciente, de cualquiera de los que está escuchando esta charla, nunca opte por esa opción. Mejor fallecer conscientemente, voluntariamente, agotando el ciclo natural y sin tomar una determinación que además obligas a que sea otro que te prepare el brebaje o lo que sea. Es decir, estás involucrando a otras personas, y creo que lo más lógico y natural es acabarlo cuando toque, cuando se agote la vida. Hasta cierto punto, eutanasiarse también es como suicidarse en el fondo, y considero que no es la mejor opción. Otra cosa es para alguien que ya está demente, que está sufriendo. Bueno, eso ya es otra decisión y depende de muchas variables, y si a lo mejor ha dejado su voluntad se le puede respetar. Por respeto al otro que te lo ha pedido, no lo veo malo, pero para uno mismo yo desde luego no lo recomiendo. Creo que no es la opción más evolutiva y creo que los motivos son lógicos. Es parecido a suicidarse, más tarde, pero sigue siendo un suicidio. Claro, ahí es. Nos preguntaban también por aquí, ¿y los perritos, los animales, cuando estás en esa fase, pues más o menos se puede también aplicar lo que acaba de comentar Robert?
Exacto. Robert, ¿crees que influimos en la evolución planetaria según nuestra propia evolución? ¿O que la evolución planetaria en sí misma es la que nos está influyendo a nosotros para ir evolucionando a su ritmo? ¿O es un poco de cada? Ambas cosas, por supuesto. O sea, es recíproco. Nosotros influimos en la evolución planetaria y la evolución planetaria obviamente influye en nosotros. Y ahí está la gracia, ¿no? Eso es un poco como, bueno, es en las relaciones, ambos miembros de una relación interfieren mutua y recíprocamente uno sobre el otro. En este caso, si bien lo que consideramos el planeta Gaia tiene una fuerza de arrastre enorme porque consigue involucrar a todos los individuos, nosotros como individuos también influimos sobre ella. Lo mismo que sucede en la sociedad. ¿Influimos en sociedad? Habrá quien diga que influimos muy poquito. Y es verdad que depende mucho del individuo su grado de influencia. Desde luego, por ejemplo, cuando alguien es una carga, por ejemplo, es evidente que influye. O sea, si para mal es fácil influir, alguien, por ejemplo, comete un crimen, puede influir muchísimo en sociedad y destruir emocionalmente a muchas personas, o por lo menos dañarlas gravemente, también se puede influir en positivo. Y a nivel evolutivo, pues por lógica de fractalidad, también es lo mismo. Así que estoy seguro que, y además se puede, creo que comprobar fácilmente, que incluso si a un nivel ecológico uno puede contribuir a mejorar el medio ambiente, energéticamente también puede contribuirlo. Porque si bien el planeta y los procesos terrenales tienen que reparar a veces los daños que nosotros creamos, nosotros también podemos ayudar y contribuir a esos procesos de reparación, con lo cual estamos ayudando a esa energía planetaria. Es decir, que me parece bastante lógico y observable ver cómo sí que influimos, porque podemos cooperar con procesos colectivos o dejarnos simplemente arrastrar por ellos. Y esto es como con los tránsitos astrológicos. ¿El tránsito te ayuda? Sí. Pero si tú ayudas al tránsito, multiplicas y amplificas mucho la energía. Por eso el que simplemente espera que con un tránsito, entre comillas, bueno, se le solucione la vida, generalmente no se le soluciona nada. Pero si aplicamos ese adiós rogando y con el mazo dando, y cada vez que tenemos una energía favorable, nosotros ponemos absolutamente todo de nuestra parte, es que salimos disparados. Es que realmente los efectos que conseguimos son enormes, y eso para mí es el espíritu y la grandeza o la gracia del crecimiento personal y espiritual. Totalmente. Hay una personita también por aquí que nos preguntaba qué le pasa al alma del que se suicida. Hay una película que no me acuerdo ahora mismo cómo se titula, muy buena, que refleja muy bien. ¿Qué le pasa al alma cuando una persona se suicida, según tu parecer, Robert? Bueno, se crea una cierta colisión entre los cuerpos inferiores y los superiores. Hay un choque de voluntades, porque el alma no quiere suicidarse, o sea, ha invertido mucho esfuerzo por vivir, y el ego y todo lo que vendría a ser los cuerpos inferiores se han visto sobrepasados por la situación y han decidido tirar el cable, ¿no? Es decir, se tira el cable muchas veces como la expresión simbólica en los videojuegos, cuando alguien por internet en una partida va perdiendo, quita el cable para desconectar internet y acabar la partida, ¿no? Pues cuando tiran del cable, de alguna manera, pues hay un poco una autotraición hacia uno mismo, es decir, ¿qué cojones ha pasado? Pero esto no es lo que queríamos. Entonces, cuando ese cuerpo energético reingresa con el alma, se da cuenta de que no ha cumplido con sus expectativas, no ha hecho lo que quería hacer. Cuando reingreso en mi voluntad más auténtica, más alineada, me doy cuenta que en algún lugar me he disociado, he separado partes de mí. Esto es como cuando alguien hace algo que en el fondo no quiere, es decir, cuando hay una cierta división interna, haces algo y luego te arrepientes. El arrepentimiento es que una partícula de ti quiere y otras o no quieren o no lo tienen claro, o desde luego al ignorar las consecuencias de los actos pues dice que sí pero con la boquita pequeña. Pues eso es algo muy parecido. Una parte de ti pues sentirse sobrepasada toma una determinación, cuando realmente lo interesante sería medítalo bien, ten en cuenta las posibles consecuencias, incluso medita a nivel energético, haz una visualización, decir, a ver, ¿qué crees que va a pasar? Y seguramente en el fondo no quieres morir, no quieres acabar. Lo que te gustaría es acabar con las situaciones conflictivas que tienes en tu vida, no acabar con tu vida. Eso lo tomas por falta de opciones y alternativas. Pero realmente si estás aquí, que esto realmente para mí es un premio, es un regalo, realmente estar en este plano y poder experimentarlo, disfrutarlo, vamos a intentar resolver los problemas que tengamos, vamos a confrontar ese sufrimiento y vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla, que para eso estamos. Ahí está, exactamente. Hay personas, pues eso, que creen que con el suicidio se quitan del sufrimiento, pero el sufrimiento sigue estando, porque el sufrimiento es de la mente y emocional y sigue estando.
Pues nos preguntaban también, sí, la película que yo quería decir la han apuntado por aquí. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Más allá de los sueños, esa es la película, que creo que hace ahí un buen a esa pregunta. La frecuencia Schumann parece ser que tiene picos, que va teniendo picos, parece ser que hace unos días y de vez en cuando tiene picos altísimos. Entonces, ¿tú crees o consideras que esto puede estar facilitando que nuestra mente de alguna forma se fusione con nuestra alma y pudiéramos ser más conscientes de lo que es la noosfera en sí, de la mente planetaria, estas subidas de frecuencia? Todo lo que sean frecuencias energéticas que están en ascensión, es decir, que suben la energía, que suben la potencia, permiten que nuestro cuerpo mental se ensanche. Y cuanto más ancho, más expandido está nuestro cuerpo mental, más puede tocar o acariciar lo que llamamos alma o lo que llamamos cuerpos superiores. O sea que cuanto más engrasado conciencialmente esté cualquiera de nuestros cuerpos, más fácilmente conecta con los otros. Dicho con otro ejemplo, si nuestro cuerpo físico está muy sensibilizado, casi hasta podemos oír los pensamientos, sentir los pensamientos, traducirlos fácilmente en otro tipo de sensaciones. Y lo mismo, si el cuerpo está muy sensibilizado, también las emociones se notan más, se disciernen mejor. Así que todo lo que sea ensanchar un cuerpo, en este caso el mental, permite la conexión con el resto. De ahí la importancia de trabajarse en todos los niveles, porque el trabajo que haces en uno beneficia a los otros. Ya se ha visto, por ejemplo, los yogis o los faquires son los casos más extremos donde una depuración y trabajo brutal del cuerpo permite conectar con el espíritu, o sea, permite conectar con los campos superiores. Pues la mente no es distinta. Para mí creo que se ha demonizado excesivamente a la mente en muchas tradiciones y digo, el buen uso de la mente te permite conectar con el espíritu, te permite conectar con el alma, te permite conectar con otros cuerpos. Lo que pasa es que hay que entenderla y no puedes darle un protagonismo excesivo. No puedes permitir que pierda tu vida porque no es su función, pero tiene funciones que son maravillosas y son muy funcionales. Igual que el cuerpo emocional, que también está demonizado en algunas tradiciones, en algunas culturas, como si fuera una especie de distorsión. Y realmente desde la emoción, desde el cuerpo emocional, también por fractalidad se puede conectar con cualquier cosa. Al fin y al cabo, lo que llamamos amor, sin cuerpo emocional, ¿qué sentido tiene? O sea, se habla del amor crístico, energía crística, y el que traduce y expresa mejor lo que llamamos amor es el cuerpo emocional. Si no hay un cuerpo emocional que sienta amor, ¿de qué cojones estamos hablando entonces? Totalmente, totalmente. De hecho, la mente es más que necesaria, porque lo único que, claro, hay que ver que la mente no se crea que ella es la dueña de todo, que es algo que se le llama ego. Cuando el ego se cree que es dueño de todo y es el único que existe. Pero cuando la mente está al servicio de la consciencia y del alma, es un Ferrari. Entonces, es verdad que se ha demonizado en algunos sitios y pues es una pena, porque es una herramienta valiosísima y muy necesaria. Sin ella es que no vamos a ningún lado, por lo menos aquí en esta dimensión. Estamos en un proceso de ascensión de la Tierra con todos nosotros adentro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, correcto. Ahora, ¿hacia dónde crees tú que vamos como humanidad? ¿Hacia una humanidad responsable, libre y coherente? ¿O crees que aún nos queda mucho por gatear, Robert? Queda mucho por gatear, pero vamos ahí, es decir, las dos cosas. O sea, vamos hacia allí, el tema es cuándo vamos a llegar o cuánto va a tardar esto. Que va a depender en gran parte del camino que tenga cada uno, del lugar en el que esté y también de cuál sea su medidor. O sea, si yo miro en mi pequeña escala, ya está todo bastante bien. Desde luego yo no me voy a quejar por el tipo de vida que tengo y por la gente que está a mi alrededor, porque considero que el nivel promedio general es bastante más alto de lo que da hace 10 años o hace 5 años o incluso hace 2 años. Entonces decir, bueno, pues voy midiendo los resultados y la verdad es que está todo bastante bien. ¿Que hay cosas por pulir? Digo, evidentemente que hay cosas por pulir en uno mismo y en los demás, pero desde luego solo midiendo el progreso ya es para ser razonablemente optimistas y para estar bastante bien y bastante cómodo. Claro, cuando nosotros nos colocamos a medir sociológicamente a la mayoría, entonces es para echarse a llorar en muchos momentos, porque dices, joder, es que la mayoría, hay muchos que van muy granados y con la pineal hecha un asco, y claro, eso puede desmoralizar, digo, pero fíjate más en tu entorno más cercano, en las relaciones más significativas que tengas, o simplemente en lo que consumes, ¿no? Audiovisualmente, o sea, si bien tal vez las personas de tu alrededor no estén a la altura, ¿qué tipo de contenido audiovisual consumes? ¿Te sintonizas, por ejemplo, con la gente a la que escuchas? O sea, yo escucho gente con la que... Vale. Ahora, sí, sí. Pues decía que al fin y al cabo, si tú
consumes, yo qué sé, si escucho a Emilio Carrillo y me gusta Emilio Carrillo, pues al final él forma parte de mi realidad, porque al fin y al cabo, si lo estoy escuchando todas las mañanas o cuando sea, pues ya estamos simbiotizados, ya estamos fusionando. Eso ya es tu realidad, aunque no tengas una reciprocidad, una relación diaria. Por eso digo que fijémonos también en otros indicadores como a quién escucho habitualmente, en qué nivel de frecuencial están, porque eso también está diciendo cómo se está transformando tu realidad. O si leo libros de personas que considero que son muy virtuosas, eso también está hablando de la subida de nivel vibratorio de mi propia encarnación.